Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde Canadá. Es un privilegio compartir con ustedes las buenas nuevas que nos traen salvación, esperanza, vigor y fuerza a nuestros corazones. El tema de hoy le hemos llamado en nuestra serie La Inmigrante y como sesión tercera, la inmigración ilegal y espiritual. Nuestra cita bíblica es Deuteronomio 24, versículo 14 al 18, y dice la palabra de Dios: no explotarás al jornalero, pobre y necesitado. Sea hermano tuyo o inmigrante que resida en tu tierra, dentro de tus ciudades. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es pobre y para vivir necesita de su salario. Así no apelará por ello a Jehová contra ti y sea en ti pecado. No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. No torcerás el derecho del inmigrante ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. Oremos. Amado Padre, gracias por permitirnos la vida hoy para escuchar tu palabra. Gracias por destapar nuestros oídos. Gracias, Señor, por poner colirio en nuestros ojos para verte y por abrir nuestra boca para hablar de ti. Glorifica a tu Hijo, Señor, en estos tiempos, Padre, para que podamos entender cada circunstancia bajo la luz de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estimada audiencia, en el contexto del texto que acabamos de leer, vamos a recordar que el pueblo de Dios, los hebreos, fueron inmigrantes en Egipto. Estos textos bíblicos hablan del cuidado y descarta toda posibilidad de explotación o abuso del inmigrante. Y vamos a hablar de 3 consideraciones. Primero, tenía que haber un respeto a pagarle su salario, ya que los jornaleros contratados por día debían ser pagados en el día en el que laboraban, porque vivían día tras día de tal salario. Esto es, a las viudas, a los huérfanos y a los inmigrantes. No sé si tú sepas, pero esta fundación canadiense siempre va a tener mucho trabajo con los inmigrantes de este y otros países. Y le damos gracias a Dios que nos hizo una voz para que sea escuchada en medio de la sociedad y a favor de ellos. Continuando, el versículo 18 nos habla de un Dios que no hace acepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al inmigrante, a quien da pan y vestido. Después de cumplir con esto, introduce el mandato motivado por el verso 19 a esta obediencia. Vean la bendición de tratar bien al extranjero y al inmigrante, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y en el versículo 22 nos manda que no nos olvidemos que fuimos siervos en Egipto. Amad al inmigrante, porque inmigrante fuiste vosotros en el país de Egipto. Yo he notado, y ustedes también pueden notar, si pensamos acerca de que los países de primer mundo que han protegido a los inmigrantes, que los han recibido, que los han defendido de sus países originarios, estos son muy bendecidos en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque obedecieron este mandamiento de hacerle justicia
al huérfano, a la viuda y ama al inmigrante, a quien da pan y vestido. Por otro lado, como número 2, vamos a tener la identificación de Jesús con los inmigrantes. Y dice Mateo 25:34. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y veniste a mí. Quiero hacer un paréntesis para señalarles que esta última parte, en la cárcel y venisteis a mí, es uno de los fundamentos bíblicos de este ministerio. El versículo 34 nos dice que cuando la palabra de Dios se refiere a que sus hijos van a heredar el reino preparado para ellos, esta terminología subraya que la salvación es un don de Dios, no algo merecido por las obras enumeradas anteriormente. Que tuve sed, me diste de comer, me diste de tomar, tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, me recogisteis, ahí están los inmigrantes, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. No se está refiriendo aquí a que la salvación es por obras. De nuevo, la salvación es un don de Dios. Y las personas que disfrutan del regalo precioso de la salvación fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, las buenas acciones enumeradas son el fruto y no la raíz de su salvación. Estas acciones no son el motivo de su entrada en el reino celestial, sino una simple manifestación de la gracia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Esta es una evidencia innegable, estimada audiencia, de la fe redentora. Por último, el amor al inmigrante. Si alguien nos ha enseñado a amar al inmigrante, porque así lo hizo, es Jesús. Ya quedó establecido en lo que leímos anteriormente y he explicado que si alguien ama, protege, provee y nos enseña cómo tratar a los inmigrantes, es Jesús, como dicen las Escrituras. Por lo tanto, no es inmigrante solamente el que sale de un país para entrar a otro. También puede ser un inmigrante aquel que está en su mismo país y sale de una vida de esclavitud espiritual para entrar al reino de los cielos. Por eso dice Dios que no nos olvidemos que nosotros, espiritualmente hablando, éramos esclavos en Egipto. Esa es una figura de que nosotros, antes de conocer a Jesús, éramos esclavos del pecado y éramos como un inmigrante. Ahora bien, en la segunda parte de este tema hablaremos de una condición espiritual llamada la inmigración ilegal. Ya hablamos de la inmigración conforme a la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de la inmigración ilegal. Yo te pediría, si tú tienes a la mano o acerca a donde estás escuchando un cuaderno y una pluma para que anotes las citas bíblicas que te voy a enumerar para el efecto de que verifiques que lo que se te está compartiendo es bíblico y está en la Escritura, para que ores también por esto y pueda Dios alumbrarte para que nosotros podamos en estos tiempos discernir lo verdadero de lo falso. Hablando de la inmigración ilegal, según estimaciones recientes, dice Grace Community Church, que hay más de 21 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Y yo digo que hay más también, pero en diferentes países, no solo en Estados Unidos. Pero desde una perspectiva bíblica y práctica, la pregunta es, ¿cómo deben los pastores
y los líderes de la iglesia responder a este problema. Grace Community Church nos comparte 10 consideraciones que resumen la perspectiva pastoral basada en la Escritura. Número 1. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano ante el gobierno? La responsabilidad del cristiano ante el gobierno. De acuerdo con la palabra de Dios, los cristianos debemos obedecer sumisamente las leyes del gobierno. Fundamento bíblico, Romanos 13:1, Primera de Pedro 2:13 al 17 y Tito 3:1. La única excepción a esta regla de obedecer sumisamente a las leyes del gobierno sería si un mandato del gobierno requiere que los creyentes desobedezcan a Dios. Como dice Hechos 5:29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no es así, toma nota de lo que dicen en el país donde ahorita está habiendo problemas. Las leyes de inmigración deben ser obedecidas sumisamente por los creyentes. Por lo tanto, si un creyente reside ilegalmente, debe tomar medidas activas para rectificar esta situación. Esto puede implicar la búsqueda de residencia legal a través de cualquier medio que esté disponible para él y consultar a un abogado de inmigración, claro que ayuda, o puede requerir salir de los Estados Unidos o del país donde te encuentres hasta el momento en que la inmigración pueda tener lugar legalmente. Vamos a ser honestos, amados hermanos. Los que están viviendo en esta condición no tienen paz. Por lo tanto, Dios nos invita hoy a reordenar nuestras vidas. Número 2. Los problemas con la residencia ilegal. A la luz de los mandamientos bíblicos, los cristianos que residen ilegalmente, aquí o en otros países, deben entender que hacerlo constituye un pecado y que dicho pecado permanece hasta que se resuelva su estatus de estar infringiendo la ley. Amada audiencia, quedarse de manera ilegal también ha conllevado a tentaciones adicionales, como cuáles: mentir y engañar sobre tu estatus, robar, evitando pagar impuestos y otras tarifas. Y muchos de ustedes me pueden decir, bueno, yo sí pago impuestos. Sí, pero no a tu nombre. Estás pagando impuestos a nombre de otra persona porque tú no tienes el estatus legal de ser un residente conforme a los mandamientos de Dios y a lo que establece la autoridad. Preocupaciones, siempre por la posibilidad de ser descubierto. En muchas ciudades de los países donde se encuentran los ilegales, incluso hasta tienen un grupo en WhatsApp o en cualquier red social en donde constantemente se están avisando: no pases por aquí porque hay revisión, no vayas por allá porque ahorita está migración actuando, etc. Están viviendo con ansiedad y no es el estado al cual Dios nos llamó para nuestra salvación. Cuando el pecado a sabiendas continúa sin arrepentimiento, nuestra relación con Dios se ve seriamente obstaculizada. Puedes ver el Salmo 66:18 y Proverbios 28:9. ¿Qué pasa, amadas hermanas y hermanos? Al igual que cualquier pecado, infringir la ley en este respecto se puede perdonar a través de la confesión y el arrepentimiento ante Dios. Citas bíblicas: Primera de Samuel 15:22, Salmo 32:5, Proverbios 28:13 y Segunda de Corintios 7, versículo 9 al 10. El arrepentimiento se manifestará en un intento proactivo de corregir la situación, ya sea mediante el logro de un estatus legal a través de los medios apropiados o al dejar el país hasta el momento en que se pueda obtener un estatus legal de inmigración. Es sorprendente ver en las noticias cómo personas que no son cristianas
entendieron que está mal que estén viviendo ilegalmente en un país, que está mal porque ellos no pueden hablar de pecado, gracias a Dios nosotros sí, que estén en un país donde no tienen papeles y deciden voluntariamente salirse del país en donde están violentando la ley. Por otro lado, nos dice que los líderes de la iglesia deben familiarizarse con cualquier ley estatal y regional que se aplique a ellos y a su congregación, tal vez incluso reuniéndose con un abogado de migración para el efecto de discutir tales asuntos. Dice también Job, amados hermanos y audiencia que nos escucha, que cuando no conocemos de un asunto debemos diligentemente investigar, porque ¿cómo vamos a asesorar y aconsejar a una persona si nosotros desconocemos si esa ley es justa o injusta? Al hacer esto, evitará que los pastores den consejo que sin saberlo viole la legislación actual y también los mandatos bíblicos mencionados anteriormente. Número 3. Inmigración ilegal y consejería pastoral. Las responsabilidades de la iglesia con respecto al estatus de ciudadanía. No creemos que sea responsabilidad de la iglesia vigilar el estatus migratorio de los asistentes individuales de la iglesia. Pero va a quedar muy claro todavía esta aseveración con lo siguiente. Más bien, el papel de la iglesia es proclamar fielmente la verdad de las Escrituras, confiando en que el Espíritu Santo penetrará las conciencias de los creyentes que están en pecado. Dejamos obrar al Espíritu Santo, dejamos obrar a Dios. No se está encubriendo a ningún pecado ni a ningún pecador por el hecho de que consideramos o se considera que no es responsabilidad de la iglesia vigilar el estatus migratorio. Estamos dejando que Dios obre. Esto lo encontramos en el Salmo 19, versículos 7 al 14, Juan 16, 8, Efesios 6, 7 y Hebreos 4, 12. La iglesia puede brindar consejo en privado a aquellos que están luchando con la forma de someterse al gobierno en sus circunstancias en particular. La iglesia va a apoyar a todo aquel que desea obedecer los mandamientos de Dios y obedecer la ley del hombre que no sea contradictoria a los mandamientos. Primera de Pedro 5:1 al 3 y Hebreos 13 al 17. Sin embargo, el rol del pastor no es dar consejo legal, también tiene que quedar muy claro, sino más bien consejo bíblico, animando a los creyentes a honrar al Señor viviendo de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras. Si se solicita asesoría legal, los pastores deben referirlos a los canales apropiados, como a los abogados de inmigración. Al mismo tiempo, cada iglesia debe requerir que todos sus líderes laicos en sus ministerios y el personal de la iglesia sean residentes legales del estado o del país donde están viviendo. En este caso, ellos se refieren a Estados Unidos, indagando activamente sobre su estatus de residencia en caso de duda. Los requisitos para el liderazgo espiritual requieren que los individuos sean irreprensibles. Primera de Timoteo 3:1 al 13, Tito 1, versículos 5 al 9. Alguien que intencionalmente continúe violando la ley sin arrepentimiento debe quedar descalificado de cualquier cargo u oficio de liderazgo espiritual. Además, en el espíritu de Mateo 18, versículo 15 al 17, se debe amonestar en privado y pastorearlo una vez que su situación sea conocida. En cuanto a la necesidad de pastorear a los nuevos creyentes, se entiende que hay muchos creyentes, y no solamente en este país, en Estados Unidos, sino en todas partes, que ingresaron ilegalmente a diversos países. Lo hicieron antes de su conversión. Ahora,
habiendo llegado a la fe en Cristo, también se han dado cuenta de que la obediencia a su palabra significa sumisión a las leyes de la tierra. Juan 14, versículo 15 y el versículo 21, Lucas 20, versículo 25. Se debe dar consejo compasivo y confidencial a tales individuos. Sin embargo, los pastores no deben comprometer el estándar bíblico. Aunque pueda ser difícil, los pastores deben alentar a los aconsejados a hacer lo correcto y confiar en Dios con los resultados. Véase 1 Samuel 24 y 26, donde David obedeció la ley al perdonar la vida de Saúl y confió a Dios al resultado. Amado hermano, hermana, amiga, amigo que nos escucha, no justifica el pecado el pensar, bueno, pues todos lo hicieron. Tantos millones de personas están pecando, entonces con esto yo tengo una licencia para pecar. Los pastores deben decirle a los aconsejados que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios comienza por vivir de acuerdo con su palabra. Salmo 119, 105, Romanos 12, versículo 2, Efesios 5, 17 al 18 y Colosenses 3, versículo 16. Persistir en la desobediencia es colocarse fuera de su voluntad. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Los aconsejados pueden estar seguros de que Dios, en sus propósitos soberanos, está completamente consciente de sus luchas y preocupaciones. Romanos 8, 28, Mateo 6, versículo 25 al 34. Es por todos conocidos que a través de la oración y la súplica podemos descansar en el cuidado paternal, podemos descansar en Dios y confiar mientras buscamos obedecer lo que la Biblia enseña. Salmos 55, versículo 22 y Filipenses capítulo 4, versículo 6. Es Dios quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Por eso la importancia de que estemos escudriñando las Escrituras. Inmigración ilegal y el evangelismo. Si un creyente, al ser convencido de su pecado en esta área, determina la necesidad de regresar a su país de origen, la iglesia debe hacer todo lo posible para que la transición sea lo más fácil posible. Esto podría incluir ayuda financiera con los gastos de viaje y reubicación, así como un intento de conectar a la persona con una iglesia en ese país. Debido a que es probable que el individuo no era cristiano cuando salió de su país natal, es crucial que con la ayuda de la iglesia encuentre un grupo sólido de creyentes en su tierra natal con quien ahora pueda tener comunión y disfrutar de adoración regular. Hebreos 10, 25. Aunque vino como un extraño, se va como un hermano amado en Cristo y la iglesia debe despedirlo propiamente como tal. Efesios 2, versículo 19, Filemón capítulo 1, versículo 16. Como punto 6, vamos a hablar ahora de las naciones han venido a nuestro país. Como evangélicos, abrazamos la oportunidad de predicar el evangelio a aquellos que vienen a nosotros, ya sea que vengan por medio de canales legales o de otra manera. Puede ser que al abrazar a Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente reconozcan su necesidad de enmendarse en esta área, o, más probablemente, la convicción puede venir más tarde a través de escuchar la palabra de Dios. Conforme el Espíritu aplica lo que fielmente se enseña para cambiar su corazón. Seamos sensibles, amados hermanos. Número 7. Definidos por el Evangelio, no por agendas políticas. Aquellos que se oponen a la inmigración ilegal corren el riesgo de ver a los inmigrantes ilegales como enemigos, en lugar de como un campo misionero. Mateo 9, versículo 36. Por otro lado, aquellos que defienden mayores derechos para los inmigrantes deben tener cuidado de no promover actitudes de insubordinación
o desprecio hacia el gobierno. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4 y Romanos 13, versículos 1 al 7. En ambos casos, hermanas y amigas, la misión de la Iglesia se va a tornar borrosa cuando los asuntos políticos eclipsen la predicación bíblica y el ministerio centrado en el Evangelio. Los evangélicos deben tener especial cuidado en recordar que primeramente somos ciudadanos del cielo antes de ser ciudadanos de la tierra. Juan 18, versículo 36. Filipenses 3, versículo 20. Hebreos 11, versículos 9 y 10. El cristianismo bíblico no está definido por agendas políticas, sino por la verdad del Evangelio. Primera de Corintios 2, versículo 2 y Gálatas 2, versículo 20. Por lo tanto, obedecer la palabra de Dios no es una moda, ni es un movimiento político. Es un asunto de consagración, es un asunto de nuestro corazón para glorificar a Dios con nuestra obediencia. 8. No hay lugar en estos tiempos para el racismo o prejuicio, ya que todas las personas son creadas a la imagen de Dios, como dice Génesis 1:27, y que no hay barreras étnicas o económicas para la comunión plena en la Iglesia, ya que todos los redimidos son iguales en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 22, Gálatas 3, 28, Efesios 2, versículos 11 al 22. Reconocemos que todos somos extranjeros y forasteros en este mundo, y esperamos con ansias el día en que los hombres y mujeres de toda tribu y lengua se unirán para adorar alrededor del trono de Cristo. Apocalipsis 5, versículos 9 al 11. Punto 9. Inmigración ilegal y el empleo. Los empleadores cristianos deben cumplir cuidadosamente con todas las regulaciones estatales y federales con respecto al empleo de inmigrantes legales. Los empleadores pecan si violan la ley a sabiendas y también pueden estar sujetos a sanciones legales, como dice Romanos 13, 1 al 7 y 1 de Pedro 2, 13 al 20. Aunque someterse a los requisitos del gobierno pudiera costar más económicamente, debido a que hay que pagar salarios e impuestos más elevados, los empleadores que lo hagan deben de confiar en el Señor para los resultados. También pueden descansar sabiendo que Dios es agradado cuando hacemos lo correcto. Si un empleador necesita despedir a un empleado basado en el estatus migratorio del empleado, el empleador debe tratar al empleado con dignidad e imparcialidad. La palabra de Dios nos lo muestra en Colosenses 4:1. Además, los empleadores cristianos jamás deben aprovecharse de ningún empleado que descubran que es ilegal, abusando o maltratándolo porque está desesperado por encontrar trabajo o tiene miedo de denunciar tales abusos a las autoridades. Un día, los empleadores comparecerán delante de Cristo por la forma en que se han conducido ellos mismos y a su empresa aquí en la tierra. Efesios 6, versículo 9 y Levítico 25, versículo 43. Con este fin debemos administrar los negocios de una manera que no sea contraria a las Escrituras ni a nuestra propia conciencia. Romanos 14, versículo 10 al 12. Ora para que Dios reordene tu vida y cree que Él es poderoso para hacerlo. Por último, vamos a hablar de la inmigración ilegal y honrando a Cristo. Terminamos este tema diciendo: la inmigración ilegal es un problema real que afecta a millones de personas. Aunque es un tema político que se debate, los pastores y líderes de la iglesia no deben permitir que la controversia o la opinión pública determinen su estrategia para ministrar a los afectados. Más bien, su enfoque debe regirse por los principios bíblicos mientras buscan mantener sin compromisos la enseñanza clara de las Escrituras. Al mismo tiempo,
extendiendo la compasión y bondad pastoral a quienes la necesitan. Al final, su principal preocupación debe ser la condición espiritual de cada alma bajo su cuidado, independientemente de su edad, género, raza o ciudadanía. A Dios no lo tomó por desprevenido estas circunstancias que están viéndose en la actualidad. A las naciones debemos ser fieles en recibirlas con las buenas nuevas de salvación y en su conversión ser pastoreados y ministrados con gracia, de una manera que honre a Cristo. Y le doy gracias a Dios por haber permitido que en este país nos haya dado un ministerio en donde podamos alcanzar a las naciones y que seamos fieles en compartir las buenas nuevas de salvación. Que el Espíritu Santo sea quien las pastoree junto con los pastores que tengan ese llamado y que con gracia sigamos expandiendo el reino de los cielos. Oremos. Amado Padre Celestial, todo lo que experimentamos nos brinda una oportunidad única de poder aplicar tu palabra. Dejamos en tus manos este problema de la inmigración. Tú eres suficiente para ayudar a cada inmigrante ilegal que desea hacer tu voluntad y obedecerte. Te entregamos estas circunstancias en tus manos, Padre. Te entrego el ministerio que me permites llegar junto con el equipo que has permitido que llevemos este llamado, para que tú lo transformes y lo uses para tu gloria. Amarte es confiar en ti y seguir tu voluntad por encima de todo. Que en tu soberanía, Padre, tu Espíritu Santo continúe reordenando nuestras vidas para que seamos cada día más semejantes a ti y podamos continuar con esa vida de integridad que tanto te glorifica. En el nombre de Jesús, gracias por exaltar a tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Amada audiencia, gracias por disponerte a que la palabra de Dios renueve tu mente y tu corazón. Deseo que tengas una excelente semana. Hasta luego. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation.